Hoy es un día que esperábamos desde hace mucho tiempo porque por fin le hemos puesto las manos encima al Honda E, el primer eléctrico de la casa japonesa. Pero además de eso, os invito a que le echéis un vistazo rápido al coche porque comprobaréis que es capaz de darle una vuelta de tuerca a todo lo que habíamos visto hasta ahora en el ámbito de los utilitarios eléctricos. Dos cosas más debo añadir. La primera es que a pesar de que tiene menos de 3,9 metros de longitud, supera con creces los 30.000 euros de precio. Y la segunda es que, a pesar de ello, para un determinado cliente, os garantizo que este coche va a merecer la pena, porque el Honda E es especial. Como comentaba antes, y al margen de gustos, no podemos ser ajenos a la dimensión estética de este coche, y es que llama la atención desde aquí delante. A mí particularmente me recuerda al robot Asimo, también de Honda, ¿no? Tiene una sonrisa, la sonrisa la vemos en esta parrilla que no tiene ninguna entrada de refrigeración, solo tiene una aquí debajo muy pequeñita. Sin embargo, estos ojos, estos grupos ópticos circulares, por supuesto full LED con 12 diodos, nos da la sensación de alegría y en este sentido contrasta mucho con otros utilitarios que están enfadados permanentemente, ¿no? Aquí vemos alegría. Nos vamos al capó y, bueno, aparte de esto, que no es una entrada de aire tampoco, es una portezuela para la toma de carga, luego lo veremos con más calma, encontramos en el capó el siguiente gran rasgo y es que este coche tiene grandes superficies muy lisas y luego las combina con otras también amplias por medio de la curva y el ángulo. Está hecho con mucho trabajo. En la vista lateral nos encontramos de nuevo ese contraste de lo antiguo y lo nuevo. Por ejemplo, estas líneas de carácter son totalmente rectas, no hay juego ni siquiera cuneiforme y por supuesto tampoco con la curva. Sin embargo, no hay espejos retrovisores laterales. Esto es completamente moderno. Si nos venimos más hacia atrás, bueno, vemos otra vez superficies muy amplias, muy lisas para la puerta. Este panel de puerta podría ser de un SEAT 127, pero esto no. Tiradores enrasados con las puertas por motivos aerodinámicos. Si nos venimos más para atrás, de nuevo, puerta sin tirador o con el tirador integrado, muy moderno, pero llanta que podría ser de un Mercedes de los años 70. Por último, también superficies acristaladas muy grandes. Bertone podría haber firmado estas angulosas ventanillas hace 40 años. En la trasera, de nuevo, y te guste más o menos, hay que admitir que el diseño está muy cuidado. Lo encontramos otra vez con los grupos ópticos circulares y también con esta simetría que existe con la parte delantera, con el morro. De hecho, está muy baja, no existe esa voluntad de subirla como ocurre en la mayoría de utilitarios hoy en día. Por supuesto, no tiene escapes porque esto es un coche 100% eléctrico. Pero podemos volver de nuevo al pasado con este final del segundo volumen, con esta luna tendida, que no dista tanto de la que tenía, por ejemplo, un Ford Fiesta MK1. Si el exterior del Honda E es rompedor, el interior lo es todavía más y por muchos motivos. Primero, es bastante amplio. Yo creo que también debido a la utilización de muchas líneas rectas. Las curvas tienden a comer espacio de dentro, mientras que las rectas lo ahorran. Por otro lado, es, como decíamos, bastante luminoso. ¿Por qué? Por esa gran superficie acristalada. Nuestro hombro viene bastante por encima del hombro de la puerta y eso es un síntoma. La utilización de materiales, la elección, es muy delicada. Esta imitación de madera de la parte superior del salpicadero está muy bien. Esta tela para casi todo el guarnecido de las puertas realmente llama la atención. Incluso en esta parte alta tiene un tono distinto al del apoyabrazos. El apoyabrazos directamente parece un sofá y de hecho esa es la intención de Honda, que sea una extensión de la sala de estar de la casa y en cierto modo lo consiguen. Pero sigue siendo un coche, incluso diría que un coche con toques clásicos. Estas líneas rectas me siguen recordando a coches antiguos. Estos aireadores son muy similares a los de un Porsche 911 antiguo. Hablábamos de los materiales, de la madera, que por cierto me recuerda un poco al BMW i3. Los guarnecidos de las puertas en tela, bien, también los asientos están tapizados en tela y sí, también tienen un cierto aire a sofá. De hecho, la parte de la banqueta no tiene grandes resaltes para la sujeción lateral. De momento tampoco nos ha hecho falta. En cuanto al respaldo, también con una tapicería muy limpia, no tiene un
diseño cargado. De hecho, ese minimalismo es común en todo el coche. Sí tiene unos hombros importantes y la verdad es que de momento nos ha gustado. Luego, cuando hagamos pruebas en carretera, veremos si tenemos suficiente sujeción. Seguimos con los periféricos, por decirlo así. Tenemos una consola central que aglutina las funciones de la caja de cambios, la del pedal único, de esto hablaremos después, los modos de conducción, freno de mano. Bien, también tiene esa linealidad, tiene una pequeña curva, pero pequeña. Y detrás encontramos una zona muy interesante porque son huecos portaobjetos, personalizables además. Si los queremos más grandes o más pequeños, tenemos una pieza que vamos moviendo en unas ranuras que se adaptan al espacio que necesitamos para los trastos que queramos colocar. Me gusta. Mientras, por delante, con una tira de cuero, tiramos y abrimos lo que es el posavasos. Tenemos el suelo plano y la verdad es que podríamos incluso pasar con facilidad la pierna al asiento del pasajero. No es algo que se haga quizá todos los días, pero es técnicamente posible. La pregunta es si esto, que está hecho evidentemente para dar una mayor sensación de espacio, para que no haya agobio dentro del Honda E, quizá podría haberse mantenido y al mismo tiempo construir una pequeña bandejita para poder seguir depositando objetos, porque en las puertas tenemos unos huecos portaobjetos, pero no son muy allá. De hecho, hay un ensanche para colocar botellas, pero es más bien para colocar botes, porque botellas de 1,5 litros, por ejemplo, no caben. Sin movernos de esta zona, tenemos aquí un bolsillo muy útil para colocar un dispositivo móvil. De hecho, está evidentemente estudiado para eso, porque justo arriba del bolsillo tenemos conectores USB, HDMI, luego contaremos para qué sirve este conector HDMI en el Honda E, y arriba siguen los conectores, quizá el típico de 12 voltios, la toma de 12 voltios, la típica toma de mechero, y al lado un enchufe Schuko, 230 voltios, 1500 vatios, para enchufar cualquier cosa. Es una pasada. No es el primer coche que lo tiene, pero no lo recuerdo desde luego en ningún utilitario. Nos vamos acercando ya a la zona caliente, pero antes quisiera hablar del techo. Tenemos una portezuela manual, corredera, que deja a la vista un techo de cristal, eso sí, fijo, no es abrible. Dato positivo, yo mido 1,94, lo he dicho ya algunas veces, y no toco el techo en ningún momento. Las formas más bien cuadradas, vamos a decirlo así, de este coche, cúbicas, nos ayudan a tener espacio incluso en la parte más lateral, así que un buen tanto para este coche. Y vamos ya a lo que importa. Volante. Me gusta el diámetro que tiene, me gusta mucho la tapicería de cuero que tiene, por supuesto es de serie. No me gusta tanto el negro piano, está rematado por arriba, por abajo, incluso también en el centro tiene unas inserciones en negro piano, pero bueno, son bastante discretas y bastante elegantes. Tiene botones de fácil pulsación y también tiene dos levas detrás del volante. Con ellas regularemos en varios modos de conducción y con varios tipos de aplicación de la retención, esa retención que ofrecen los motores eléctricos. Me gusta de momento el tacto y el tamaño. Nos quedan las estrellas del partido. Nos acercamos y, bueno, plástico, duro, coche japonés, pero con un aspecto y un remate genial. No he encontrado ni un solo borde cortante, ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado. El ajuste es de coche premium prácticamente. Y si levantamos un poquito la vista, encontramos un despliegue enorme de pantallas. No hay una pantalla, no hay dos, hay 6 pantallas en este Honda E. Y os las voy a describir todas primero de fuera hacia adentro. Las 2 pantallas de los extremos, izquierdo y derecho, corresponden a retrovisores, no espejos, porque recordemos que no hay espejos, son la representación de las cámaras que hemos visto antes por fuera. La siguiente que hay que tratar es esta, de 8,8 pulgadas, las de los espejos son de 6 cada una. Esta de 8,8 es la instrumentación. La verdad es que la instrumentación es razonablemente sencilla, con un fondo más bien oscuro, tiene el ordenador de a bordo, el estado de la carga de la batería, cuánta potencia y cuánta carga estamos aplicando en cada momento, una representación mínima del coche que cuando por ejemplo activamos los warning, pues pone los warning, bueno, es curioso, pero
es muy sencillo, el velocímetro. A mí particularmente me resulta difícil leer la instrumentación a veces, habría que tocar la configuración del volante, llevarlo hacia arriba, ya me quedaría demasiado alto, pero bueno, la lectura es sencilla y aunque no es muy personalizable, es suficiente. Lo que sí es personalizable de todo punto y es la verdadera obra de arte tecnológica de este coche son estas dos pantallas que controlan casi todo, porque este sistema de infoentretenimiento dividido en dos, una pantalla de 12,3 pulgadas para el conductor y otra exactamente igual para el pasajero, las dos táctiles por cierto, permiten tocar casi todo, desde la navegación, teléfono, menú de vehículo eléctrico, la conexión con el smartphone, la configuración de seguridad y todas las aplicaciones. Y cuando digo todas las aplicaciones, vamos a verlas, son muchas aplicaciones. El HDMI sirve, y esto entronca con esa conexión que habíamos visto antes, para conectar, por ejemplo, una consola de videojuegos. Con la salida HDMI podríamos verla perfectamente en esta pantalla. ¿Para qué? Pues bueno, mientras va cargando la batería, por ejemplo, podemos estar jugando a la consola o cualquier otro sistema audiovisual que nos permita tener una representación. Impresionante. La radio, por supuesto, el flujo de alimentación, los mensajes, insisto, la navegación, el manual de instrucciones, que en estos coches hay que tenerlo muy a mano, aquí lo tenemos siempre a mano, reloj, teléfono, USB. Se puede modificar todo desde aquí. También tenemos un botón muy práctico, buscar gasolinera. Gasolinera no para repostar combustibles fósiles, pero sí para ver dónde hay cargadores. En esta ocasión no está bien configurado y nos dice que ha fallado, pero lo cierto es que funciona y lo hemos visto en otros momentos. Lo bueno del manejo del teléfono en este coche es que se puede conectar normalmente por Bluetooth o también se puede recurrir al Apple CarPlay o al Android Auto, es perfectamente compatible. Y lo mejor es que dices, oye, el teléfono que lo maneje el pasajero y se puede perfectamente cambiar de pantalla o devuélveme el teléfono y aquí tengo yo la configuración del teléfono. Es muy práctico este intercambio de pantallas, las dos son táctiles, las dos funcionan a las mil maravillas, es muy sensible y de una actuación muy rápida, es decir, que tienen buen hardware y además se pueden manejar las dos al mismo tiempo. En esta otra pantalla podemos tener los ajustes generales, por ejemplo, y se pueden tocar al mismo tiempo. Y funcionan las dos al mismo tiempo. Así que en ese sentido es espectacular lo que han conseguido. Tenemos también un mosaico para ver todas las aplicaciones que tenemos abiertas, justo como en un teléfono, un smartphone. Y después de verla con detalle y analizarla, porque es prácticamente inacabable, lo que podemos decir es que no hay un sistema multimedia de infoentretenimiento comparable a este, sobre todo por las dos pantallas. En algunos aspectos me gusta más el de Mercedes-Benz, el Mercedes-Benz MBUX, pero en la mayoría es superior este de Honda, sobre todo por esa parte de las dos pantallas. Insistimos, en la gama Honda normalmente ha habido dificultades para tener un sistema de infoentretenimiento al nivel de los mejores. Eso es cosa del pasado con este Honda E. Y ya que lo referenciábamos al Mercedes, en Mercedes podemos llamar a Mercedes. Aquí también podemos llamar a Honda a través del Personal Assistant. La forma de llamarla es sencilla. Se ha producido un error. Contacto con el servicio de asistencia de Honda. Es sencilla la forma de contactarla cuando está bien funcionante. En esta unidad, por lo que sea, no funciona. Lo hemos intentado por activa y por pasiva y no hemos podido. Evidentemente, un servicio oficial lo solucionaría en apenas minutos, pero no tenemos la ocasión de hacerlo, así que nos vamos a quedar sin asistente personal. Otra de las maravillas de este Honda E se encuentra aquí. Es un botoncito fijo que se llama configuración de seguridad. ¿Por qué? Porque tiene muchos sistemas de seguridad y es genial poderlos tener todos centrados en una pantalla para conectarlos o desconectarlos.
en coches de alta tecnología, de última generación, hay veces que están muy dispersas estas ayudas para conectarlas y desconectarlas. Cierto que cuando llevas un mes con el coche no tienes ningún problema, pero hasta entonces, oye, ¿dónde estaba el avisador de carril? ¿Lo desconecto aquí a la izquierda, debajo del aireador, o estaba en la consola central, o tengo que recurrir al infoentretenimiento? Bien, en nuestro caso está claro. Aquí tenemos aviso de salida de carril, información de punto ciego, control de frenos a baja velocidad, que significa pues, el asistente de frenada, el sistema incluso de anticolisión, que te pide doble confirmación para apagarlo, lo dejaremos encendido en nuestro caso, y lo mismo con los sensores de proximidad y con el control de estabilidad, que se puede desconectar también. Bueno, además de todo esto, tiene otro botón dentro de este mismo menú para las asistencias a la conducción. Es ya un poco más mundano, por decirlo así, pero si no nos aclaramos con este sistema de desplegable y de letras, pues podemos recurrir también a la otra pantalla donde nos indica rueda, y aquí vemos el sistema de aviso de desinflado, por ejemplo. Con señalar la rueda ya nos ha llevado directamente a él. Si vamos al espejo, al retrovisor, perdón, que no es espejo, pues tenemos otras muchas soluciones que podemos tocar, asistencias a la conducción desde ahí. Si vamos a la puerta, pues el bloqueo sin llave, el temporizado del cierre de seguridad, hay muchas cosas que pueden configurarse de una forma sencilla gracias a esta segunda pantalla. ¿Nos queda un poco lejos? Bueno, ya es ponernos muy exigentes. Yo creo que se pueden manejar perfectamente. Y si llevamos un copiloto, mucho más fácil. Claro que como todos sabéis contar, habréis contado que solo he descrito 5 pantallas. Falta una. Aquí la tenemos. El espejo retrovisor central. Y esta vez he dicho bien lo de espejo, porque podemos elegir entre un espejo tradicional o, si aplicamos esta palanquita, se nos activa una cámara trasera que está justo arriba de la matrícula y que nos muestra una perspectiva similar a la que tendríamos si no tuviéramos cámara. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener la cámara? Bueno, pues primero que vemos la imagen mucho más contrastada y mucho más clara que a través de las lunas tintadas de este coche. Y segundo, que si tenemos la parte trasera ocupada con personas o con trastos, pues no podríamos verlo de una forma tan clara como con esta pantalla. Así que yo sinceramente le doy al aprobado, sobre todo porque tenemos esa posibilidad de elegir. Bueno, y ya que hablamos de retrovisores, pues también hablemos de los laterales, que hemos pasado un poquito por encima. Son un poquito más controvertidos, no os lo oculto. ¿Por qué? Primero por su ubicación, no está donde solemos encontrarlos, que es fuera del coche, sino dentro de él. ¿Son mejores o peores que los del Audi e-tron? Bueno, en cierto modo son mejores porque los tenemos situados un poquito más altos y resulta un pelín más fácil acostumbrarse a ellos. Tienen un inconveniente y es que quizá con la mano izquierda se tapa más el retrovisor izquierdo de lo que estamos acostumbrados. Incluso en este sentido es peor que el Audi e-tron. A mí me ha costado más o menos lo mismo adaptarme. Me he adaptado. Y estos del Honda E tienen una ventaja importante. Se puede configurar en una visión normal, como tenemos ahora, y una visión gran angular también, para tener mayor visibilidad. Con ella puesta, casi no hay ángulo muerto. En cualquier caso, si lo hubiera, tenemos un avisador de ángulo muerto que se ilumina cada vez que nos encontramos con un obstáculo allí. Hay partidarios y detractores de los retrovisores digitales. Tienen la ventaja de ser más aerodinámicos, tienen la desventaja de que son más caros, pesan más y complican la electrónica del coche. Bueno, a mí no me importa acostumbrarme, ya me he acostumbrado. A lo que no me acostumbro es a que todos los mandos sean mediante una pantalla táctil. Y en Honda parece que lo saben, porque han mantenido ciertos elementos físicos, ciertos botones físicos para controlar cosas muy estratégicas. Por ejemplo, el volumen del sistema multimedia. Agradezco mantener la ruedecita porque me permite mantener la mirada en la carretera cuando tengo que cambiar de volumen. Lo mismo el botón Home para ir a la portada, digamos, del sistema de infoentretenimiento. Se agradece tenerlo aquí. El encender o apagar la radio. Realmente no quiero mirar la pantalla, quiero darle un botón y terminar con ello.
De la misma manera, también todo el sistema de climatización tiene botones físicos, botones, ruletas, por cierto, de buen tacto, de buen tamaño, de buen agarre. Me gusta mucho cómo funciona este climatizador. Lo único, al menos para mí, para mi cuerpo, es que cuando relajo las piernas, me cae la rodilla justo en la calefacción del asiento. Tengo la fortuna de poder activarla y desactivarla también con las piernas. No necesito tocarla con la mano, pero la verdad es que eso, al menos para mí, es un pequeño defecto. Claro que mi fisonomía quizá no es la más habitual. Bueno, pues nos vamos a la ciudad. Nos vamos a una media de unos 100 km por hora. No vamos a tener tiempo para analizar bien cuál es el consumo de este coche, ni en carretera ni fuera de ella, pero hay que decir que ahora nos estamos moviendo en torno a los 15 kilovatios hora a los 100 kilómetros, que es un consumo bastante bueno incluso para un coche de este tamaño. Es muy silencioso, tanto en ciudad como aquí en carretera. La verdad es que es muy silencioso, al menos a estas velocidades. Recordemos que la punta del Honda E es baja, apenas pasa de 140 km por hora, pero bueno, nos ahorra multas. Y para un uso urbano, recordemos, esto es un coche urbano, no es un coche para viajar, pues nos da francamente igual. Sí hemos comprobado que tiene una buena aceleración, que tiene un buen tacto de la dirección, que tiene una suspensión francamente dura, sobre todo en ciudad lo notamos en los resaltes, en los baches. En carretera nos viene bien esa dureza, porque es un coche que pesa 1526 kilos, y tener una amortiguación durita es positivo, nos sujeta mejor. Hemos notado que tiene el centro de gravedad muy bajo y eso está genial para cambiar de dirección, y con la llanta de 17 pulgadas y el perfil 45 francamente se maneja bien. No es un coche deportivo, no es un coche muy deportivo, pero no puede serlo si luego tiene que cumplir con sus facetas ciudadanas. Bueno amigos, pues ya estamos en el hábitat natural de este coche, es decir, la ciudad. Y lo primero que notamos es que tiene un radio de giro impresionante. Se nota que lleva la propulsión trasera, el eje delantero no tiene que responder de las transmisiones y por tanto tiene un ángulo de giro mayor. Es una pasada, incluso tiene una configuración de Ackermann específica para poder girar tanto las ruedas. A veces nos hemos encontrado incluso en la situación de girar demasiado y estar a punto de llevarnos algún volardo o impactar contra un coche porque estábamos girando más de lo necesario. Realmente el coche es impresionante en ese sentido. Para callejear no tiene igual. De hecho, también tiene otra ventaja, y es que gracias a la visibilidad que tiene, que es una visibilidad fantástica, podemos pasar por lugares muy estrechos sin ningún problema. Vemos dónde están los coches, dónde están los volardos, dónde están las líneas, y no hemos tenido de momento ningún susto en ese sentido. Bastante impresionante, tengo que confesar. También hemos estado trasteando durante este tiempo con los modos de conducción. Y este coche tiene dos modos de conducción tan solo. Pueden seleccionarse con el botón que tenemos en la consola central, Drive Mode. Uno es el normal, que es el que llevamos normalmente, la verdad, porque no hace falta más. Para salir de un semáforo como este con agilidad, la verdad es que tenemos mucho ímpetu, típico de los motores eléctricos. No necesitamos el modo Sport, que lo que hace es entregar la potencia todavía de una forma más contundente. Los primeros centímetros de recorrido del acelerador nos entregan más par, pero prácticamente no es necesario, muchísimo menos en ciudad. Bien, aparte de eso, también estamos experimentando con otra cosa que es interesante, la retención de la energía. Es decir, cómo un motor eléctrico, mediante su inversión, lo que hace es frenar y recuperar energía además. De momento estamos trabajando sobre todo con las levas, las que llevamos detrás del volante. Evidentemente aquí no hay cambio de marchas, no tenemos que reducir, pero sí conseguimos esa retención. Vamos a verlo. Le vamos a quitar un punto de retención, otro punto de retención. Bien, para parar tenemos que aplicar el freno. ¿Por qué? Estas retenciones son muy leves. En su máximo estado, y tiene 4, ahora llevamos configurado el segundo, tercero, cuarto. Esto es todo lo que puede retener.
la cabeza desde luego no se nos va adelante. ¿Por qué? Solo puede retener 0,1 G, no se está encendiendo la luz trasera. Por normativa europea, para que no se encienda la luz trasera, solo podemos tener una deceleración de 0,1 G. Pero no es la única manera de recuperar energía, no es la única manera de retener en este Honda E. Para hacerlo más contundente, tenemos que cambiar a lo que se llama el modo de pedal único. Llegamos a este semáforo, paramos y entonces con el freno pulsado, pulsamos también este botón que tenemos también en la consola central. Pulsado, activación del control de un pedal. ¿Qué nos permite esto? Que prácticamente nos olvidemos del freno. De hecho, quito el pie del freno, el coche se queda con el hill holder y además es que va a ser siempre así. Siempre que nos paremos va a quedarse con el freno, digamos, apretado. A partir de aquí, prácticamente solo tendremos que trabajar con el acelerador. Os digo de qué manera. Salimos del semáforo, acelerando lógicamente, y de momento solo tenemos que acelerar, como en el otro modo, lógicamente. Pero ahora vemos un peatón un poco peligroso. Soltamos el pie del acelerador y prácticamente frenamos sin tocar el freno. Esto ha sido exclusivamente levantando el pie del acelerador. La capacidad de retención es muy superior a la que estábamos manejando antes con las levas. Aún así, también tenemos varios modos. Es decir, yo suelto el acelerador, retiene. Leva menos y cada vez retiene más fuerte. También tiene los mismos modos de retención, solo que los aplica de una forma mucho más radical, por decirlo así. Giramos aquí, es increíble cómo gira, es maravilloso. Tenemos aquí prácticamente un stop. Ahí hemos tenido que tocar el freno, confieso, pero porque íbamos con el modo de retención menor. Si hubiéramos tenido la agilidad mental de tocar la leva menos, probablemente hubiera sido suficiente para detenernos en tiempo y forma. Y aquí tenemos que parar, volvemos a soltar el acelerador y es que se para el coche, es realmente un pedal único. ¿Cuesta acostumbrarse? Sí, pero si tienes un mínimo de sensibilidad, en muy poco tiempo no querrás otra cosa. Aquí me tenéis, sentado sobre el motor del Honda E, porque sí, está situado en la posición posterior transversal. Es posterior igual que la propulsión. Y es curioso porque el motor es el mismo que monta el Honda CR-V Hybrid, solo que aquí se ofrece con otras potencias. 136 caballos en el caso de la versión básica y 154 en esta Advance. Pero como aquí hay muy poco que ver, vamos delante, porque también allí hay maquinaria. Abrimos y hay mucho material. Una batería de plomo normal y corriente para abastecer sistemas eléctricos del coche, el inversor, hay una serie de elementos de refrigeración también. Recordemos que la batería es Panasonic, 35,5 kWh, está refrigerada por agua. Y luego tenemos esto, esta vitrocerámica parece, prácticamente. Abrimos la portezuela y lo que encontramos es la toma de corriente para la recarga de este Honda E. Como veis, tiene un conector tipo CCS2 y esto puede ir hasta un enchufe Schuko normal y corriente de la casa, solo que tardará 18,8 horas en cargarse, o incluso a un poste trifásico de hasta 100 kilovatios. La verdad es que la capacidad de carga es de 70 kilovatios en este coche. Recordemos que la batería tiene 35,5 kilovatios hora de capacidad. Así que prácticamente no hay diferencia de conectarlo a un cargador de 100 kilovatios respecto a uno de 50 kilovatios. El tiempo de pasar del 15% de la carga al 80% es de 30-31 minutos. Bueno, pues aquí estamos en la plaza del 2 de mayo de Madrid para despedir un día de pruebas con el Honda E. Y la verdad es que como conclusión de este vídeo solo podemos recalcar lo que hemos dicho al inicio del mismo, y es que el Honda E es un coche especial, pero caro.
La versión inicial de 16 pulgadas de llanta y 136 caballos parte de 34.800 euros, mientras que esta que tenemos aquí con la llanta de 17 pulgadas y 154 caballos se eleva a 37.800 de precio de partida. Cierto es que ambas vienen equipadas hasta los dientes y que ambas pueden beneficiarse de las ayudas gubernamentales a los coches con ventajas ecológicas. Recordemos que este es etiqueta cero. Es importante, eso sí, dejar claro que hay otros modelos en el mercado que permiten moverse como un urbanita más con un coche eléctrico, empezando por el Renault Zoe, que es evidentemente más barato que este y además tiene más autonomía. El Opel Corsa E o el Peugeot E208 son también opciones que van a dar mucha guerra en el mercado, pero ninguno de ellos juega la baza premium. De hecho, las marcas premium todavía no han movido ficha y Honda se les ha adelantado. Este es un coche caro y no será en ningún caso el primer coche de una familia, pero lo cierto es que si quieres moverte por la ciudad de forma eléctrica y quieres ser diferente, esta es tu mejor opción.